Bien, pues en esta ocasión vamos a trabajar sobre la innovación que necesitamos lograr o emprender para lograr la sostenibilidad y el buen vivir. Ya tuvimos la presentación de los compañeros que se han venido integrando. Mi nombre es Enrique Mendoza Tello. Tengo un doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior, una maestría en administración de empresas, cursé la maestría en docencia e investigación educativa y de origen de licenciatura soy contador público. Estoy a sus órdenes. Entonces, vamos a ver el programa académico. ¿Cuál es el objetivo del taller? Pues en principio realizar un diagnóstico de la problemática socioambiental que enfrentan los productores en el campo mexicano y generar una propuesta de solución, utilizando la metodología del marco lógico y teniendo como referencia los objetivos del desarrollo sostenible y los supuestos de la ética económica, considerando las aportaciones de la inteligencia artificial. Los objetivos específicos, eh, los participantes caracterizaremos la problemática socioambiental del campo mexicano, identificarán las fuentes de inestabilidad económica y social de México y el mundo y generarán propuestas para optimizar el desempeño de los órganos sociales utilizando la metodología del marco lógico teniendo como referencia los supuestos de la ética económica. Nuestro programa empezamos con la metodología. Después haremos un diagnóstico participativo sobre la situación actual del agro mexicano y el desempeño de los distintos órganos sociales. El siguiente tema es el modelo de ética económica, el modelo educativo, el árbol de objetivos, esto como parte de la matriz del marco lógico. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial? Esto lo vamos a ir viendo pues a lo largo del taller. Y finalmente hacia un proyecto ciudadano de nación, delineando un plan de acción. El método que vamos a utilizar es el método crítico sintético. Lo desarrollamos aquí en síntesis servicios educativos. Está basado en la filosofía crítica de Manuel Kant y en la psicosíntesis de Roberto Sayoli. ¿En qué consiste este método? En principio, en estar en contacto con la realidad interna y externa, interna propia y de los demás. Esto se consigue mediante el diálogo. Luego, determinar lo que es necesario y lo que es posible para mejorarla. Pero esto habiendo aprendido a usar nuestras facultades, la razón, que donde está la sabiduría organísmica presente en cada ser humano, eh, y la voluntad individual y colectiva guiada por el amor. La importancia de estas dos facultades, que es la razón práctica y pura, en la lógica kantiana, son que corresponden a la inteligencia natural que existe en cada ser humano. La inteligencia natural nos permite lidiar con la complejidad. Dicen que la sabiduría que existe en una sola célula del ser humano equivale al conocimiento acumulado por la humanidad. Esto lo vamos a ir experimentando y pues es un complemento de la inteligencia artificial que pues es recomendable que prevalezca la natural sobre la artificial. ¿Cómo vamos a promover un cambio de estructuras a nivel local, nacional y global? Primero tenemos que tener presente que actualmente la mayor parte de las personas
se encuentran agobiadas por la magnitud y rapidez de los cambios que estamos viviendo. Y esto en gran medida obedece a que tenemos una visión fragmentaria de la realidad que se deriva de haber reconocido los procesos educativos en forma limitada la naturaleza humana. ¿A qué me refiero? A que se reconocen solamente dos o tres dimensiones del ser humano en lo que se refiere a los procesos educativos. Los objetivos educacionales sí reconocen cuatro dimensiones del ser humano, pero vamos a ver cómo se da esto. El- las dimensiones que se reconocen es la psicológica, la mente, la biológica, el cuerpo, y la social. Entonces, si solamente fuéramos cuerpo y mente, equivale a estar en el centro de una esfera viendo la realidad. ¿Por qué una esfera? Porque las posibilidades de visualización son infinitas, lo mismo que la realidad que nos incluye. Y equivale a estar en el centro de una esfera viendo la realidad desde a través de un tubito. Ese tubito representa las experiencias únicas e irrepetibles de cada persona, que a su vez es única e irrepetible. En el caso de que de las personas que han aprendido de manera memorística, su visión de la realidad está muy confusa, muy eh, caótica. Equivale a estar en el centro de equivale a estar en el fondo de la caverna de Platón, viendo la realidad a través de, en, considerando la realidad, las sombras que se proyectan en una pared que se derivan de la luz que se recibe del túnel de la caverna. Entonces, ¿qué pasa con la personalidad ignorante de las cosas que debiera saber? Todos ignoramos la mayor parte de lo que sucede, pero aquí se refiere a que no se ha aprendido a usar las facultades del mejor modo. Entonces, personalidad ignorante se mueve en un mundo de apariencias. Esto dificulta la percepción y la procuración del bien común. Vamos a suponer que en el centro de la esfera hay diferentes personas. Unas están viéndolo a través de un tubito A. Su punto de vista coincide con otros que tienen creencias compartidas. Entonces, otros tienen la idea de que la realidad es B. Y pues eso también correspondería a quienes han sido educados a través de un adoctrinamiento ideológico. Los que piensan que la realidad es A, pues no se van a poner de acuerdo con los que piensan que la realidad es B. Se les va a dificultar cooperar, no van a coincidir. Entonces, esto es lo que sucede en nuestra sociedad. Todos los que piensen que esto es A, vénganse para acá, los que piensen que esto es B, váyanse para allá, y así los diferentes puntos de vista, C, D y E. Esto no es ficción, están los neoliberales, están los colectivistas, están los taurófilos, están los que no nos gustan las corridas de toros. Es difícil ponerse de acuerdo cuando partimos desde una idea preconcebida. Entonces, así está la mayor parte de la gente. Van hacia donde los lleva la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona ya tiene claro qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué lo tiene claro? Porque ha aprendido de acuerdo a su experiencia. Entonces, el-
La dificultad que tiene esta persona, que es escéptica, es de que solamente reconoce los hechos una vez que estos han acontecido. Se le dificulta prever, así como reconocer los puntos de vista de otras personas. Ahí sí tienen claro su punto de vista, A y B, pero por lo mismo tienen dificultad para compartir los puntos de vista de los demás. Entonces, también se les dificulta prever, identificar y procurar el bien común. En cambio, una actitud crítica se caracteriza por la apertura mental. Una persona con actitud crítica tiene su punto de vista, pero está abierto a ver los puntos de vista de los demás. ¿Por qué? Porque eso enriquece el propio. En una persona con actitud crítica, en principio, no la ilustramos con una flecha, un tubito, sino que ven la realidad en toda su amplitud, están abiertos a lo que suceda. Llegan a una reunión con su punto de vista A y están los otros con puntos de vista B, C, D. Al terminar la reunión, pues va a retomar mucho de lo que estas personas digan. Entonces va a salir de la reunión con A, B, C y D. A estas personas sí se les facilita identificar y procurar el bien común. Se les facilita cooperar, compartir. A diferencia de los otros dos que tienen una visión o egocéntrica o egoísta, aquí se tiene una actitud de carácter democrático. Entonces, esta actitud es la que necesitamos en una sociedad democrática. Ahora, ¿por qué la ilustramos con un circulito al interior de la esfera? Porque la persona sabe quién es, cómo es, y ha experimentado y desarrollado su voluntad individual y colectiva. Entonces, hasta ahorita, pues las personalidades críticas, pues es en mucho cuestión de patrimonio cultural, de gente que ha sido educada con un pensamiento crítico, o bien que no se le ha bloqueado su desarrollo natural al momento de ser educado. Y se puede decir que, pues, a eso obedece que haya pocas personas en los salones de clase a nivel universitario. A nivel primaria, pues todos los niños están ávidos de conocer, pero a medida de que se va deteriorando la capacidad de asombro, la curiosidad de los niños, pues se llega a un momento en que se obstaculiza el aprendizaje. La cuarta dimensión a la que me refería, que está ausente de los procesos educativos hasta ahora, que es la dimensión transpersonal. A diferencia de la psicológica, la social, la biológica, esta dimensión está atrás de todas estas funciones. Es la que las coordina y las dirige. No soy mis pensamientos, yo los hago. No soy mis sentimientos, yo los hago a mis sentimientos. Lo mismo mis deseos, mis temores, los puedo modificar. Esto hace que las personas tengan libertad interior. Y con esto se facilita, se favorece, por ejemplo, la empatía, podernos poner en los zapatos de los demás, ver los ojos desde su punto de vista, ver las cosas desde su punto de vista. Entonces, esta dimensión transpersonal, pues, ha estado omisa en los procesos educativos. La pedagogía
general que tenemos, el que subyace en la Ley General de Educación, en los planteamientos de la UNESCO, de la OCDE, es la filosofía crítica de Manuel Kant, que está escrita desde el uso de la razón, cuya función es sintética, de síntesis. La función de síntesis nos permite reconocer la unidad que existe en la diversidad y la diversidad que existe en la unidad. Entonces, habíamos comentado que la persona sabe quién es con una actitud crítica. Sabe que no es su rol que está, o los roles que desempeña en la sociedad, como hijo, padre, nacionalidad mexicana, religión. Esos son atributos, no son lo que somos realmente. Entonces, la persona ha descubierto quién es a través de darse cuenta de lo que no es. Dos, se conoce. Quiere decir de que sabe usar sus facultades en el orden que posibilitan la comprensión de lo que sucede. Una actitud crítica empieza con el atender, prestar atención, usar los sentidos. Ver no es lo mismo que observar. Oír no es lo mismo que escuchar. Cuando queremos comprender lo que otra persona dice, hacemos a un lado nuestros pensamientos, sentimientos, temores, prestamos atención y en ese momento nos damos cuenta de que hay algo enfrente a nosotros que es un todo. Al entender, usamos nuestro entendimiento, conceptualizamos. Ahí caracterizamos a cada parte, a cada cosa de integrante del fenómeno que estamos queriendo comprender. Ahí nos damos cuenta que mesa no es silla, que silla no es televisión, que no es computadora y tenemos claro cuáles son las especificaciones de cada cosa. Ahí tenemos noción de lo que son los elementos del todo, las partes. Sin embargo, es con el juicio que relacionamos el todo con la parte con el todo, las causas con sus efectos, las interrelaciones, y ahí es conforme eso se logra el conocimiento. Pero conocer es una de las partes, es una de los elementos del aprendizaje. Tenemos que aprender a decidir y actuar. Em, Hay mucha irresponsabilidad en el mundo y es precisamente porque no hemos aprendido a usar nuestra voluntad. La voluntad está presente en cada una de estas funciones. Para atender necesito concentrarme. Igual para entender necesito focalizar. Para juzgar, en cada momento uso mi voluntad. Por eso se dice que la dimensión transpersonal está atrás de cada una de las funciones. ¿Qué es lo que pasa con el aprendizaje memorístico? Que estamos asimilando juicios de otras personas sin considerar la realidad que subyace en los conceptos que nos están queriendo comunicar y sobre todo las intuiciones que le dan origen. Entonces, eh, ¿qué pasa si empezamos a estudiar desde el libro? Pues ya llegamos con una idea preconcebida. El punto de partida es la realidad. Y si leemos, primero tenemos que
leer, asimilar y reflexionar. Cuando reflexionamos, relacionamos los conceptos con la realidad, con los hechos que le dieron origen o a lo que está señalando el autor. Entonces, una lectura crítica es un diálogo que tenemos con el autor y la realidad, a efectos de validar lo que dicen tanto el autor y nuestros propios juicios. Por eso hay que empezar el proceso de aprendizaje, de enseñanza, poniendo al alumno en contacto con la realidad. ¿Para qué? Para que haga sus propias conjeturas y después las valide, modifique, enriquezca. Entonces, esto, pues en muy contados espacios se ha manejado. Por ejemplo, este esquema es, salió o lo hicimos a partir del planteamiento de Bernard Lonergan, que refiere a Armando Ru García en su libro sobre el, la construcción del sujeto desde el método que planteó Lonergan. O sea, en la educación de los jesuitas está muy sólido el pensamiento crítico. Luego, ¿qué diferencia hay entre la realidad y el concepto? La realidad es lo que nos reportan los sentidos, las intuiciones, y el concepto son lo que pensamos de ellas. Es importante esta distinción porque tenemos nuestra cabeza cargada de creencias. Las creencias son conceptos, son hechuras de la mente. Entonces, teniendo claro cuál es la diferencia entre un concepto y la realidad, podemos avanzar en la armonización de nuestros contenidos de conciencia con lo que está sucediendo fuera de nosotros, en la realidad externa. Entonces, este esquema lo desarrolló Pablo Morales y nos lo compartió en 2003. La realidad siempre está dada, es existente e interroga de cada momento. El concepto siempre es concebido, es fabricado, es convencional. La realidad está dada, es integrada y relacionada. Todo está unido. El concepto siempre desintegra. La realidad es síntesis, unidad en la diversidad, mientras que el concepto crea dualismos opuestos. Por ejemplo, ahí ya maneja alto, bajo, blanco, oscuro, caliente, frío. A eso se refieren los dualismos opuestos. La realidad siempre es concreta, específica. Mesa, ¿cuál mesa? Esta mesa. ¿Y cuál el concepto? El concepto de mesa. ¿Cuál mesa? Cualquier mesa que tenga estos atributos. Entonces, esta es una distinción que es muy útil para poder lograr la comprensión de los textos, las teorías. La realidad es cambiante, es dinámica. El concepto, en cambio, estabiliza, no sabe eh, de cambios. La mesa es mesa, el concepto de mesa sirve para cualquier tiempo, lugar, mientras que la realidad, el fenómeno, es específico. Y por último, la realidad
siempre es el territorio y el concepto siempre es mapa. El mapa sirve si emana del territorio, si señala al territorio. De otra manera, pues, mejor es usar los sentidos y preguntar para dirigirnos en un territorio que no conocemos. Entonces, las teorías son conceptos. Por eso serán provechosas en la medida en que estén en relación con la realidad, permitan su comprensión, igual que un mapa. Con creencias y comportamiento. Las creencias son conceptos que influyen en nuestro comportamiento. De ahí la necesidad de evitar los prejuicios, refiriendo siempre los modelos mentales a la realidad, con la finalidad de que sean lo más precisos posibles. La realidad está en perpetuo cambio, constante transformación. Entonces, por eso, una actitud crítica, tenemos que estar en todo momento en contacto con la realidad. Para facilitar el manejo de información, pues nuestra mente crea los modelos mentales, representaciones del mundo que nos orientan en la interacción con la realidad. No es lo mismo la realidad que los conceptos. Esto sirve si señala la realidad. No es lo mismo una opinión que una certeza, que una convicción. Una opinión no tiene fundamento empírico que lo sostenga. Una certeza es un concepto que ya ha sido validado por la experiencia y que puede ser compartida, mientras que la convicción es una experiencia que puede ser compartida desde el momento en que se valide empíricamente por la persona que quiera tener esa apreciación. En convicción entran cuestiones como la fe. Yo estoy convencido, he tenido la experiencia religiosa, he tenido la noción, de que existe un ser supremo, pero no es algo evidente que lo pueda yo, lo puedo comunicar, pero la persona necesitaría estar en la misma frecuencia que un servidor para poder confirmar lo que se les comparte. Eh, una actitud crítica, pues es importante tenerla para aprovechar la riqueza cultural de todas las religiones, pero nos va a ayudar a depurar las creencias para quedarnos con lo que es valioso de lo que nos están comunicando. Para usar la voluntad colectiva, necesitamos construir una visión compartida. Regresamos a nuestras dimensiones: psicológica, biológica, social y transpersonal. La voluntad pertenece a la dimensión transpersonal. ¿Qué incluye la voluntad? Bueno, la voluntad consiste en identificar lo que debemos hacer, lo que debo hacer y hacerlo del mejor modo. Eso es la voluntad. Y incluye también al querer, yo quiero, al poder, yo puedo. Cuando coinciden el debo con el quiero y el puedo, estoy en armonía. Si quiero lo que no puedo o hago lo que no debo, pues no estoy en armonía. La voluntad colectiva se trata de identificar qué debemos, podemos y queremos hacer para hacerlos del mejor modo. En eso estamos, este, pues, muy verdes como sociedad. Entonces,
las comunidades, los pueblos originarios, sí tienen entrenada su voluntad colectiva. ¿Por qué? Porque no ha sido lastimado su razonamiento con la multitud de conceptos que tiene la gente que ha sido mal educada por los procesos educativos tradicionales. Entonces, el método consiste en ponernos en contacto con la realidad externa e interna a fin de comprender qué, cómo y por qué suceden las cosas, para determinar lo que es posible y lo que es necesario para mejorarla. Eso no nos lo va a decir un libro, lo tenemos que eh, identificar en contacto con la realidad. Lo que es posible y lo que es necesario lo dice la circunstancia concreta en cada situación. Clarificar qué debemos, qué podemos y qué queremos hacer para resolver nuestros problemas con una visión de largo plazo, actuando a nivel local, nacional y global. Ahora, el siguiente método que vamos a utilizar es el método del marco lógico. ¿En qué consiste el método del marco lógico? Pues tiene una fase. La primera, que se refiere a tener claro el contexto, entender el terreno, identificar el porqué del proyecto, qué está pasando, análisis de involucrados, identificar a todos los grupos que tienen interés en el proyecto, quienes ganan, quienes pierden y quienes pueden ayudar, y también quienes se pueden oponer. Árbol de problemas. Aquí definimos el problema central, sus causas, raíces y sus efectos, hojas. Por eso es equivalente a un árbol. Es vital no confundir el problema con la ausencia de una solución. Árbol de objetivos es el espejo positivo del árbol de problemas. Las causas se vuelven medios y los efectos se vuelven fines. Análisis de alternativas. De todos los caminos posibles para llegar al objetivo, elegimos la estrategia más viable: costo-beneficio, impacto, tiempo. Y la segunda fase, la de planificación, es la que hacemos una vez elegida la estrategia, que se aterriza en una matriz de indicadores para resultados o matriz de marco lógico, en donde ponemos los objetivos, el fin, el impacto a largo plazo, el propósito, el resultado directo al terminar el proyecto, los componentes, los bienes o servicios entregados o entregables y las actividades, tareas principales para crear los componentes, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Los indicadores es cómo medimos el éxito final, se resolvió el problema, cantidad de productos, el presupuesto, cronograma, los medios de verificación, dónde están los datos, encuestas, reportes oficiales, inventarios, actas de entrega, son componentes. Y las actividades también se va llevando un registro contable o bitácora y también una bitácora de las actividades que se van realizando. Y los supuestos. Los supuestos son los riesgos. ¿Qué factores externos deben ocurrir o pueden ocurrir? Y si esto pasa, lograremos el fin. Si entregamos esto, lograremos el propósito. Si hacemos las tareas, tendremos los componentes. Eh, por la duración del taller, el tiempo de que disponemos, solamente vamos a trabajar hasta el árbol de objetivos, pero ahí ya tendremos una idea de por dónde avanzar para lograr los objetivos.
Ahora, vamos a ver en dónde estamos. Primer contacto con la realidad. Se trata de que pongamos en el chat en forma individual qué caracteriza a la época actual. 3 minutos. Lo vamos a dedicar en el chat y lo vamos a leer, lo que hayan escrito, lo vamos a transcribir aquí y lo vamos a comentar en 3 minutos, otros 3 minutos. ¿Les parece? ¿Alguna duda? ¿Qué caracteriza a la época actual? ¿Cómo es la realidad que estamos viviendo?
Va a quedar grabada la sesión y mañana estará en YouTube para su consulta por los que tengan dificultad para permanecer. Bueno, sí, leemos los que ya se han puesto. De todos modos, va a quedar el chat guardado. Entonces, este, ¿qué caracteriza a la época actual? El consumo, la velocidad del consumo, la individualidad, una vida líquida, una realidad caótica llena de inseguridades y de angustias, gratificación instantánea, desde los dispositivos móviles y el fácil acceso a las cosas, mucha infoxicación, yo creo que es de información, y más con la inteligencia artificial, fake news, diversidades, transgresiones institucionales, individualismo, la inmediatez, la crisis humanitaria, el cambio climático, la migración. Me parece la actualidad se caracteriza por la búsqueda de la inmediatez y la desconexión real de las personas, eh, una crisis climática, el planeta está siendo explotado respecto a su naturaleza, de ahí la importancia de pensar la sustentabilidad y el buen vivir, eh, una demanda descontrolada de recursos naturales para la generación de productos basura, además del abuso y crueldad contra seres indefensos que generan a nivel social un sentimiento de angustia e impotencia. Estamos viviendo una crisis civilizatoria, coincide la compañera con la modernidad líquida de Bauman. Desvinculación de la naturaleza, la mundialización, la cosificación y el uso del dinero como elemento primordial. La época actual se caracteriza por una realidad virtual donde los medios digitales proyectan realidades distintas a cada persona mediante los algoritmos diseñados para ello. Es más fácil así sesgar las opiniones. Capitalismo salvaje es la base del caos. Es neocolonial e imperialista, pero es un proceso de crisis e inestabilidad. La degradación cognitiva por medio del entretenimiento cada vez más burdo, riesgos vitales y planetarios por la persecución del progreso, sin atención a las consecuencias.
presentes y futuras. El uso de la naturaleza con fines como recursos económicos y siempre hemos vivido en crisis, pero la época actual se está violentando por parte del poder las normas internacionales de convivencia que surgieron de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, el genocidio en Gaza, la agresividad y provocación del gobierno de Trump, la crisis climática mundial, la falsa guerra contra el narcotráfico en México. Bueno, hasta ahorita es lo que se puso. Ahora, en el caso de México, hacemos el mismo ejercicio. Anotamos en el chat los tres principales problemas, 3 minutos, y luego los leemos otros 3 minutos. ¿Les parece? Entonces lo vamos poniendo en el chat.
Bueno, revisamos lo que se aportó y nada más una última aportación que en la pregunta anterior nos compartió el compañero Pío. Dice, atravesamos un colapso civilizatorio, el capitaloceno, con una crisis climática y social sin precedentes. Una era donde las brechas sociales se han profundizado a la par que vivimos una revolución tecnológica y cambio de era. Debemos repensar nuestras prácticas y propósitos educativos. Hay una oportunidad para evolucionar bajo nuevos enfoques socioecológicos. Tenemos que multiplicar experiencias esperanzadoras y abonar a soluciones planetarias desde lo local, territorial. Bien, ahorita la pregunta, los tres principales de México, problemas de México, persistencia de la corrupción institucional, también el narcotráfico es una de las causas de que no sea un país desarrollado, la obesidad y enfermedades crónicas derivadas de ello, cambio climático y desastres naturales provocados por ello, pobreza. No hay interés por cultivar a través de la lectura. El entretenimiento es más importante que la educación. No hay conciencia por los recursos finitos. Falta de oportunidades. Falta del desarrollo de la economía interna. Rezago educativo. Inseguridad. Narcotráfico. Recursos naturales vendidos a las transnacionales. Dependencia tecnológica para el aprovechamiento de nuestros bienes naturales. La educación conductista, la cual nos lleva a no cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos. Para México, realidades de contrastes, base civilizatoria que persiste en las culturas y territorios de los pueblos originarios y campesinos, guardianes de agrobiodiversidad con respuestas ante el colapso. Sin embargo, el capitaloceno avanza, habrá que dilucidar para imaginar crear otros mundos. Respecto a la identidad del ser humano, búsqueda de otros patrones culturales de países desarrollados, explotación de bienes naturales por extranjeros, desigualdad en la distribución de las riquezas, corrupción, desigualdad en el ejercicio de los derechos, sistemas a modo de los gobiernos en turno, los corporativismos, el desconocimiento de la diversidad cultural, territorios, delincuencia organizada, dominio del mercantilismo global que obstaculiza educación, solidaridad, salud, derechos humanos, empleo digno y favorece corrupción, caos ambiental y desarrollo del narco. Seguimos estando extremadamente colonizados desde la mentalidad. Se sigue pensando que lo europeo es siempre mejor, más bello, valioso, desarrollado. Esto se acompaña de un enorme abandono de valores, perspectivas y prácticas mucho más solidarias y eficientes de las culturas desplazadas por la colonización europea, además de la explotación del trabajo y recursos y la ausencia de soberanía. Prioridad de lo económico, climatístico, por sobre lo ecológico y social. No he de negar que hay esfuerzos por mejorar condiciones materiales mediante subsidios a sectores más marginados de la población, pero la esperanza de cambio que propuso el partido actual se va desdibujando cada vez que se descubren acciones corruptas de parte de quienes se proponían ser distintos. Eso es un riesgo para políticos desplazados, pues políticos desplazados por su mal proceder
Están aprovechando para volver a fortalecerse y arribar nuevamente al poder. Abandono del campo por diversas razones. Atenta a la autonomía alimentaria o monocultivos. El caso del aguacate en Michoacán, no importando la degradación de la tierra, se ha olvidado la milpa. Clientelismo por parte de los gobiernos, rezago cultural, oscurantismo. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en el caso del mundo. ¿Por qué esto? Porque pues vamos a ver que hay problemas comunes y que solamente entre todos, incluidos los mexicanos, vamos a poder resolver. Entonces, igual hacemos el ejercicio, los tres principales problemas del mundo, 3 minutos y otros 3 minutos de lectura de lo escrito. Porfa.
Bien, entonces revisamos lo que se ha aportado. Clientelismo por parte de los gobiernos, rezago cultural, oscurantismo, ausencia de curiosidad por temáticas diferentes a los gustos individuales, por la facilitación de múltiples estímulos en los diferentes medios de comunicación. ¿Cómo podría interesarte algo si estás constantemente recibiendo estimulación a borbotones? Falta de valores solidarios, sustituidos por una única religión llamada dinero. Enfermedades crónico-degenerativas por alimentación, cambio climático, pobreza, crisis entre estados, guerras, genocidios, avance de la ultraderecha fascistoide en amplias regiones del mundo. El mundo sufre por la deshumanización, la sobreexplotación de recursos y el autoabandono de las capacidades personales. Un sistema basado en relaciones de poder que se aprovecha de los demás, dejando vulnerable a la mayoría de la población en diferentes grados. Adoctrinamientos intolerantes que generan justificación para la violencia. El abuso de poder que deriva en daños ambientales, sociales y culturales extremos. Calentamiento de los océanos y la atmósfera por exceso de gases de efecto invernadero debidos a una economía capitalista basada en combustibles fósiles. Gobiernos que deciden sobre naciones que no son suyas. Inconsciencia de la realidad de los recursos naturales. La infravalorización, infravaloración de las diversas culturas, la falta de empatía al campo a nivel mundial, las malas prácticas agrícolas, el abandono al campo y la falta de recursos, así los sesgos que se tienen para los productores agropecuarios. El mundo está en colapso climático y social, conflictos bélicos, polarización y falta de tolerancia al diferente, disputa por bienes naturales, control cultural, extractivismo. Extractivismo, sí. Estamos en guerra, pero hay esperanzas de que otros mundos sean posibles y urgente. Crisis climática, crisis ambiental ignorada por los gobiernos. Crisis humanitaria. Crisis en el tejido social. El no respeto de las normas internacionales de convivencia pacífica. La crisis climática. El neocolonialismo, siendo su expresión más cruda el genocidio en Gaza, la delincuencia organizada extendida a nivel mundial y sus vínculos con la banca para fortalecerse de manera mutua mediante el lavado de dinero. Su contraparte, esfuerzos de construcción desde abajo en comunidades originarias y esfuerzos organizativos como el zapatismo y el Kurdistán. Genocidio israelí, gobiernos que obedecen a intereses de multimillonarios. Genocidio israelí con la complicidad de gobiernos de potencias económicas, pese a la oposición de la ciudadanía. Estamos viviendo el antropoceno. Los problemas son en términos ambientales, crisis humanitarias, crisis alimentarias, problemas políticos, división del mundo. Capitalismo, que ha impuesto de manera muy amplia valores de individualismo, egoísmo, beneficio inmediato, lujo, consumo, que está detrás de la explotación del trabajo y la naturaleza, de la visión de lo otro como material o capital, despojándolo de su dignidad. Colonialismo, que ha impuesto una jerarquización racial y cultural donde lo originado en Europa es lo único válido o lo mejor, y todo lo demás es primitivo o folclórico en el mejor de los casos.
Ese sistema de valores legitima la explotación y saqueo del sur global y la destrucción de sus sistemas y culturas. El machismo y el especismo y otros sistemas de valores que legitiman exclusiones y perspectivas de los otros como satisfactores a los que se tiene derecho, robándoles de nueva cuenta su dignidad. Bien, el actual modelo de desarrollo, en suma, ha provocado devastación ambiental, concentración excesiva de la riqueza, pobreza, informalidad, inseguridad, al pretender que los problemas sociales los resuelve el mercado, lo que no ha sucedido. A nivel global, el reporte de la riqueza de la Unión de Bancos Suizos de 2025 nos informa que de la población, el 1.6% de la población del mundo tiene el 48.1% de la riqueza y el 40.7% de la población tiene el 0.6% de la riqueza. En suma, los que tienen alrededor del 17-18% tienen el 80, a ver, 48, 1 y 39. El 87% de la riqueza lo tiene el 18% de la población y el 80% de la población tiene el 12.7% de la riqueza. Eso es a nivel global. A nivel México, ¿qué pasó con el neoliberalismo? Cuando empezó, de acuerdo a información del Banco de México, el dinero que tenían las personas en los bancos en contratos de hasta 10,000 pesos era el 88.4% de los contratos y tenían el 6.5% de los depósitos. En cambio, para 2018, el 89.4% de los contratos de hasta 10,000 pesos ya tenía nada más el 1.9% de los depósitos, menos de la tercera parte. Los contratos de 10 hasta 100,000 pesos pasaron de tener, que eran alrededor eran el 10% y tenían el 16% de los depósitos, pasaron a que con el 8% de los contratos solamente tenían el 8.8% de los depósitos, casi la mitad. Y los contratos de más de 100,000 pesos, que en 1994 tenían el 77.3% de los depósitos, pasaron a tener en 2018 el 89.3% de los depósitos. O sea, todo lo que estaba, la disminución que se dio en los contratos de hasta 10,000 pesos y hasta 100,000 pesos se fue para los contratos de más de 100. Eso fue en el periodo neoliberal. ¿Qué pasa desde 2018 a 2024? Los contratos de hasta 10,000 pesos pasaron de tener el 1.9% de los depósitos a tener nada más el 1.5%. Ahí hubo una disminución y un aumento en el número de los contratos, o sea, la proporción todavía se hizo más acentuada. Y los contratos de hasta 100,000 pesos pasaron de tener el 8.8 a tener el 7.3. Disminuyó 1.5% el monto de los depósitos. Ese 1.5% corresponde al de los contratos de hasta 10,000 pesos que tiene el 91% de las personas.
y los contratos de más de 100,000 pesos pasaron de tener el 89,3 a tener el 91,2. O sea, se incrementó 1,9, o sea, más de lo que se tiene en total por los contratos de hasta los 10,000 pesos, de contratos de hasta 10,000 pesos y los depósitos de hasta 100,000. ¿Qué quiere decir? Que sí, los problemas sociales han dado la impresión de que se aumentan los ingresos. Por eso se ha disminuido la pobreza en 13%, aparentemente, pero en el bolsillo de las personas, considerando los gastos que se tienen que hacer en salud, pues muestran otra cosa. Entonces, necesitamos cambiar al sistema porque en la 4T todavía sigue estando el capitalismo vigente, aunque sí ha apoyado mucho el estado de bienestar para que la gente tenga ingresos, pero la concentración de la riqueza sigue muy, muy acentuada. ¿En qué consiste o cuál es el origen de la excesiva concentración de la riqueza? En los patrones de interacción social que promueve el sistema capitalista en su etapa neoliberal. ¿Cuáles son? Acumular, competir, manipular, explotar y depredar. Entonces, esto hace que se vaya concentrando la riqueza. La falta de preparación de la población, pues si vemos cómo salen preparados nuestros jóvenes con muy poca capacidad para resolver problemas de la vida práctica, este, pues esto explica por qué estamos como estamos. Eso de que el 91% de la población, de los depositantes tengan menos de 10,000 pesos en el banco, y eso son los que tenemos cuenta, que hay una buena parte de la población que no tiene cuentas en el banco. Un desempeño no acertado de muchos gobiernos, y esto no habla nada más de México. Prácticas depredatorias originadas en un diseño inadecuado de los órganos sociales. Dos ejemplos. El uso unilateral de los medios de comunicación, que hace que la gente compre lo que no necesita o lo que necesita en una frecuencia superior a la necesaria, que al final es lo mismo, comprar lo que no necesita, hace que la riqueza se concentre en los anunciantes y las familias dejen sin satisfacer muchas de sus necesidades, y eso los lleva a aumentar la desigualdad. Por otro lado, la devastación ambiental, ¿a qué se debe? A prácticas depredatorias de los actores económicos. Irresponsabilidad generalizada de la población debido a una deficiente educación. Falta de aplicación de leyes y reglamentos debido a corrupción e impunidad. Eso a nivel global, no solamente en México. Igual que a nivel global es la devastación, esto es global. Deficiente marco jurídico. Ahora, bueno, hasta ahorita, ¿cómo estamos en México a nivel económico? Del PIB en 2024,
Hay tres sectores económicos: el terciario, que son servicios; el secundario, que es industrial; y el primario, que es el agropecuario. Al sector servicios corresponde el 62%, entre un 60 y un 62% del PIB. Servicios, cuestión de comercio, tecnología, banca. El secundario industrial corresponde al 31% y el primario, que es el agropecuario, es el 3% aproximadamente. La diferencia corresponde a impuestos y subsidios para llegar al 100. Entonces, eso es como está ahorita México. El sector agropecuario es el menos del 3%, alrededor del 3%. El diagnóstico que nos hace Gemini: la agricultura aporta aproximadamente entre el 3 y el 4% del PIB. Este sector es fundamental para la economía, el empleo y no solamente la exportación de alimentos, sino el abasto de alimentos, la canasta. El sector primario, que incluye la agricultura, ha mostrado gran resiliencia con crecimientos notables en momentos específicos. La agricultura representa cerca del 57% del total del PIB primario. ¿Cuáles son los otros elementos? Es ganadería y pesca y cuestión forestal. El sector agrícola es un pilar que emplea a una parte significativa de la fuerza laboral. La producción agrícola en México ha experimentado aumentos en su valor, destacando productos como el maíz, aguacate y frijol. Aunque aquí hay que destacar que la producción de maíz ha caído mucho por la importación de excedentes de los Estados Unidos, mucho de los cuales es maíz transgénico. El panorama del campo para este 2026 revela una estructura que enfrenta tensiones demográficas y sociales profundas. La primera es el perfil de la fuerza laboral, el envejecimiento del campo. El sector primario en México emplea aproximadamente a 6.3 millones de personas, cerca del 10.7% de la fuerza laboral nacional. Sin embargo, el perfil del quien trabaja la tierra está cambiando. Edad avanzada, promedio del trabajador agrícola se sitúa en 44.8 años, con una concentración significativa en el tramo de los 54 años. Esto sugiere un relevo generacional lento, donde los jóvenes migran hacia sectores urbanos o al extranjero. Género: sigue siendo un sector predominantemente masculino, el 86%. No obstante, la participación femenina ha crecido alrededor del 14%, aunque muchas mujeres laboran en parcelas familiares sin remuneración monetaria directa. La escolaridad. El nivel educativo del campo es de apenas 7.8 años, secundaria incompleta. Esta baja escolaridad limita la adopción de tecnologías de precisión y complica la gestión administrativa en pequeñas unidades de producción. Segundo, realidad económica y precariedad. El campo mexicano se divide en tres mundos: el de la agroexportación, que está altamente tecnificado; la clase media rural y el de la subsistencia. La clase media rural ha dejado de recibir apoyos gubernamentales porque transitó de tener como prioridad el gobierno la producción a una agricultura del bienestar. No son campesinos de subsistencia,
porque producen excedentes para el consumo nacional, pero tampoco son la élite agroexportadora porque no tienen acceso directo a mercados internacionales ni operan en dólares. Sociológicamente, estos medianos productores, especialmente en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y partes del Bajío, se perciben a sí mismos como la columna vertebral de la soberanía alimentaria. Eran el sector que el modelo anterior, el modelo económico anterior aspiraba a fortalecer. Hoy se sienten castigados por producir a escala. A diferencia del productor de subsistencia, el mediano productor tiene maquinaria que pagar, deudas bancarias y sistemas de riego que requieren mantenimiento costoso. Su protesta no es solo por ingreso, es para evitar la descapitalización, perder sus tractores y tierras ante el banco. El sector de subsistencia tiene un salario promedio de 5.500 pesos mensuales. El 86% de los trabajadores no cuenta con seguridad social. Los jornaleros agrícolas son el sector más vulnerable, con altos índices de pobreza extrema y carencia alimentaria. Dinámicas de migración y jornaleros. El fenómeno de los jornaleros agrícolas es central para entender la sociología rural mexicana. Movilidad estacional. Cientos de miles de familias se desplazan desde el sur, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, hacia el norte, agroexportador, Sinaloa, Sonora, Baja California. Estas poblaciones enfrentan discriminación étnica, falta de contratos formales y condiciones de vida precarias durante los ciclos de cosecha. Desafíos estructurales para este año. El análisis sociodemográfico no puede ignorar el entorno físico y político que moldea a la población. Crisis hídrica. La escasez de agua en estados del norte está desplazando mano de obra hacia otras regiones o actividades. Aquí en el centro también tenemos la crisis hídrica en casi toda la República. Son pocos los estados que tienen abundancia de agua. Inseguridad rural. En diversas zonas la presencia de grupos delictivos han alterado la dinámica social, forzando el abandono de tierras o el pago de cuotas que asfixian la economía familiar. Soberanía alimentaria contra rentabilidad. Mientras la producción de granos básicos como el frijol tuvo repuntes en 2025, la caída de precios internacionales y la falta de crédito afectan la viabilidad de los pequeños productores. Bien, hasta ahorita, ¿qué preguntas tienen? Si gustan levantar la mano o de viva voz. Sí, bien. Sí, Carlos Eduardo, si conectas tu micrófono. Sí, muchas gracias. Muy interesante la exposición hasta ahora. Bueno, hay una pregunta también en el chat que va en línea con mi pregunta también sobre cuestiones de cambios en políticas públicas para
afrontar estos problemas, ¿no? Que se han mencionado en el campo mexicano. Sí, Pero también quería hacer un comentario. Veo que usó Gemini para el análisis. sí, Eh, He estado, bueno, en la Autónoma de la Ciudad de México en el programa de inteligencia artificial. ajá, Y ahí personalmente promuevo no usar ninguna inteligencia artificial estadounidense mm, por sus vínculos con todo este desastre y con el régimen nazi de Trump, etcétera. Entonces, bueno, le quería sugerir que explore las chinas. mm. Pues yo la uso por lo accesible, la facilidad. He probado otras y el chat GPT, por ejemplo, pero pues a la China no me ha inspirado confianza por la cuestión de traducción. O sea, pero bien, agradezco la observación. Le puede escribir totalmente en español y le contesta en español. Le Sí, escribo aquí un par de en chin en el chat, sí, pero bueno, muchas gracias. de nada. A usted. Entonces, sí, a ver, aquí hay varias preguntas. ¿Qué políticas públicas se podrían hacer para que no se tengan los sesgos que se tienen en los sectores más vulnerables del país? Bueno, esto lo vamos a ver a partir de en las dos siguientes sesiones. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo están los órganos sociales, cómo está funcionando cómo está funcionando el sistema educativo, los órganos de gobierno, el cuidado de la salud, del ambiente, el sector productivo. O sea, necesitamos identificar qué están haciendo y qué efectos tiene lo que están haciendo, de qué medida contribuyen a la situación actual. Entonces, ahora, ¿cómo se puede garantizar el cuidado de los recursos naturales desde el movimiento social? Les doy un anticipo. La propuesta desde la ética económica es construir una cultura de la responsabilidad que dice que para construirla, además de la disposición y la capacidad para contribuir al bien común, tenemos que asegurar que tanto las personas, las familias, las organizaciones, incluidas las empresas y las comunidades, tengan acceso a las oportunidades y a los recursos. Si no tenemos acceso a las oportunidades y a los recursos, difícilmente vamos a asumir nuestras responsabilidades individuales y colectivas. ¿Qué alternativas tienen los campesinos para revertir ese tradicional abandono al campo? ¿Qué nos toca como ciudadanos? Eso también lo vamos a ver las dos siguientes sesiones, siguiendo en la línea de cultura de la responsabilidad. Para empezar, tenemos que hacer que el campo deje de ser improductivo. Necesitamos para hacerlo fortalecer el poder adquisitivo de las familias. En Francia, en España, los agricultores están furiosos por la firma del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. ¿Y por qué? Porque les va a ocasionar lo mismo que está ocasionando aquí en México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de que los precios internacionales afectan a los productores nacionales.
Entonces, necesitamos aumentar el poder adquisitivo de las familias. Eso supone que aquí en México, en vez de costarnos una piña 50 pesos, nos cueste 80, igual que en Francia, pero necesitamos ganar igual que en Francia. Entonces, necesitamos darle acceso a las oportunidades y a los recursos a toda la ciudadanía y eso lo tenemos que hacer a nivel global. A ver, registro de asistencia. Sí, no la tenemos, pero el día de mañana les hago llegar el enlace para la grabación y la presentación. Pero sí, el compañero que lo escribió, Admin Lotus, sí es oportuno que envíes un correo a síntesis.org.ciudadana@gmail .com para que te hagamos llegar los enlaces. Y el control lo tenemos desde el, el registro de la matrícula. A ver, compañero Carlos Eduardo. Las inteligencias artificiales chinas contestan en español. Sí, se les pregunta en español. DeepSeek Kim K2. Muchísimas gracias. Sí, lo voy a anotar para tener otra visión, porque sí es oportuno el evitar los sesgos. Encuentro resonancia con los comentarios vertidos en el chat. Todo bien al momento. Sería bueno, ilustrar con algunos ejemplos territoriales inspiradores de los que podamos aprender. Lo vamos a considerar. Vamos a seguir compartiendo experiencias en las siguientes dos sesiones. ¿Cómo sería la mejor forma de enseñarles a los productores para que tengan un mejor desarrollo en sus productos? Bueno, en Chapingo se ha avanzado con lo que son las escuelas campesinas, que los productores aprenden junto con los demás. Lo que traemos de propuesta desde que vamos a plantearles en el taller de innovación es crear comunidades de aprendizaje en la cual aprendamos todos de todos y con todos. Entonces, tiene que ser un proceso horizontal de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos estamos dispuestos a aprender y a compartir lo que sabemos. Entonces, vamos a ver cómo podemos organizarnos a nivel comunitario y regional para hacer esas comunidades de aprendizaje. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Pues son las 9:05. Pues les agradezco mucho su atención y les hago llegar mañana la grabación, el enlace, junto con la presentación, para que puedan recuperar lo que estuvimos comentando el día de hoy. Pues muchas gracias y estamos en comunicación. Muy amables. Gracias. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a ustedes. Gracias, buenas noches, excelente ponencia. Buenas noches. Oye, mira, aquí estás tú.
TCL 6125F, por favor, un correo con sus datos para poderlo anotar en el grupo de correos, por favor, para las constancias. Sí, de hecho mi nombre es Itzel Miroslava Soriano Ramírez. Me Ah, mandaron correo, lo que, no pude cambiar ahorita el nombre, ok. pero sí, Ok. contesto. Ya lo tenemos. Sí, Perfecto. muchas gracias. Buenas noches.